Hola confirmandos y confirmandas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy en el encuentro número 28 vamos a hablar y trabajar sobre la Reforma Protestante. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada vimos los inicios de la Iglesia y también observamos cómo allá por el año 1000 más aproximadamente, la Iglesia tuvo un cisma entre la Iglesia de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia de Occidente, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego de este cisma pasarían unos cuantos años hasta el año 1517, donde la Iglesia de Occidente, la Iglesia Católica, sufriría un nuevo quiebre, una nueva transformación. En ese año, el monje y sacerdote, profesor Martín Lutero, que ejercía como profesor en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, justamente en esto de preparar sus clases como profesor, redescubre a el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de amor. Redescubre que en realidad no somos salvos por lo que hacemos, ¿no? Somos salvados simplemente por nuestra fe, por pura gracia, ¿no? Y no hay nada que nosotros podamos hacer para la salvación, ¿no? Dios es el que hace obra en nosotros la salvación. Y de la mano de eso, entonces comienza a criticar la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran unos papeles que se daban donde certificaban que se indultaba todos los pecados, se perdonaban los pecados que las personas tenían. Más se pagaba, más se indultaba. Y era posible indultar también a padres fallecidos, a abuelos fallecidos, a bisabuelos. Y con todo ese dinero, que era mucho, porque obviamente la gente se quería salvar, no quería ir al infierno, se financiaba la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Pero no era solo eso, había mucha corrupción en la iglesia. Realmente la iglesia estaba muy alejada de la gente, del sentimiento de las personas. Entonces, Martín Lutero con todo esto lo que hace es en 1517, un 31 de octubre, clavar en las puertas de la Catedral de Wittenberg 95 tesis, que eran justamente 95 frases sobre cosas que él veía que debían dialogarse, debían polemizarse en la iglesia y que debían para él reformarse. Y lo hace con un espíritu de diálogo, con un espíritu de poder pensar juntos una transformación, una reforma de la iglesia. Nunca con el objetivo, obviamente, de crear una iglesia. Y realmente creo que él nunca se hubiera imaginado que todo eso iba a llevar a producir los efectos que trajo consigo, que llevaron a que el Papa lo excomulgara de la iglesia de Lutero, que afortunadamente tenía como persona que lo pudo recibir al príncipe elector de Sajonia, que lo que hizo fue cuidarlo y darle la oportunidad de que Lutero siguiera escribiendo, criticando a la iglesia, proponiendo cosas nuevas y mostrando en realidad todo un panorama. Lutero escribió muchísimo, volúmenes y volúmenes de libros distintos. Lo que hizo Lutero en realidad fue la transformación de una nueva teología, ¿no? Una teología que apuntaba justamente a ese Dios que nos salva, a ese Dios que por amor envió a su Hijo para salvarnos, y que nosotros como seres humanos realmente no podemos hacer nada por nuestra salvación. Es Dios quien obra, como decía hoy, esa salvación en nosotros. Y ese fue un gran descubrimiento. Hoy para nosotros tal vez no signifique tanto después de 500 años, pero en ese contexto y en ese lugar realmente significó un montón. Y todo eso lo que produjo
más allá de la reforma propia en la Iglesia, fue una reforma también en la política, en la sociedad, en la educación, en la forma de ver la cotidianidad. Realmente la reforma protestante tuvo una gran influencia en el mundo occidental, que quizás aquí en Argentina, como es un país muy católico, nos cuesta verlo, pero en realidad inclusive la noción de la educación pública, de la salud pública, todo eso está muy atado a lo que fue la reforma protestante. Así que la relación que tiene la Iglesia con el Estado también, todo eso atado a ese proceso de reforma. Donde ahí, bueno, fueron naciendo no solamente la Iglesia luterana, sino también otras iglesias, como la Iglesia Reformada y demás iglesias que se denominan protestantes evangélicas, que tienen sus orígenes ahí, pero que no forman parte de una sola iglesia protestante, sino que se fueron dividiendo en distintos lugares y también en distintos países. Porque aparte de Lutero hubo otros reformadores como Ulrico Zwinglio en Suiza y Juan Calvino, que también estuvo en Suiza, pero en la parte de habla francesa de Suiza, y que también ayudaron justamente a marcar el camino de la reforma. Entonces, la reforma protestante no solo es importante porque de ahí viene nuestra iglesia danesa, las iglesias luteranas y protestantes, sino también por todo lo que influyeron en la sociedad, en la comunidad. Y más de esto lo van a ver en todo lo que les preparé en Word. Ahí les preparé algo para no aburrirlos aquí con el video. Les preparé justamente toda una introducción sobre la reforma y también sobre la persona de Martín Lutero, y después algunas tareas para que puedan realizar. No se olviden de que cuando aparezca la palabra catecismo, que dice ver en el adjunto, les envío un adjunto con el catecismo, que está escaneado y está en PDF, fíjense ahí. Bueno, espero que puedan realizar la tarea, espero que les sea de provecho, y cualquier duda que tengan, por favor háganmela llegar y vamos a estar resolviéndola juntos. Así que hasta aquí esta clase de la reforma, que fue, como les decía, algo muy importante para nosotros y que realmente cambió parte de lo que fue el mundo occidental de aquella época. Hasta la próxima.